Y tiempo para saludar en unas buenas horas a Lorena García, creadora de Atómicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Bueno, encantado de saludarte y de hablar de otras cosas, como yo decía también al comienzo, ¿no? De que se salen un poco de la política de la economía, pero bueno, que también están relacionadas, ¿no? Porque claro, hablamos de comunicar, hablamos de expresarnos y si tú un mensaje no sabes hacerlo llegar, probablemente el mensaje se diluya, ¿no? Por el camino. Correcto. Bueno, y además este contexto que estabas comentando ahora inevitablemente nos afecta, porque la incertidumbre y esta sensación de estrés, ¿no? Afecta muchísimo a cómo nos estamos comunicando y a los miedos que tenemos a la hora de comunicar, ¿no? Esas veces que sabemos perfectamente lo que queremos decir, pero tenemos miedo a Claro, decirlo. efectivamente. Bueno, hay que decir que Lorena García, como decía yo, es creadora de Atómicamente. Ahora nos contarás un poquito en qué consiste el proyecto, pero también propulsa, o en este caso impulsa, mejor dicho, una certificación en comunicación efectiva 360. Claro, cuéntanos un poco por qué este título y qué es lo que pretendes con esta certificación. Bueno, pretendemos con esta certificación que las personas puedan comunicarse a 360 grados, es decir, que no solamente sepamos cómo liderar equipos o sepamos técnicas de oratoria y podamos hablar en público, sino que también ese diálogo interno, esa comunicación que tenemos en nuestro entorno con la familia, sea lo más efectiva y afectiva posible, de modo que las personas ganemos seguridad personal a la hora de comunicar, de generar relaciones de confianza, de poder expresar nuestros deseos, de poder pedir ayuda, que es algo que nos cuesta mucho en general, y que desde este trabajo personal de autoconocimiento y de autogestión podamos expresarnos de una manera y como tú decías, que llegue, que podamos esos mensajes que queremos lanzar, esos deseos que queremos comunicar, que la persona que está enfrente nos comprenda, porque a veces entendemos muy bien y en nuestra cabeza tiene mucho sentido lo que queremos comentar, pero luego no llegamos y esa comunicación se convierte en una comunicación eficiente y tendemos a generar conflictos, malos entendidos. En el mundo empresarial es súper importante porque al final generamos problemas de rentabilidad y de productividad porque al final los equipos tienden a no concluir las tareas de una manera eficiente y hacemos repetición de tareas, retrasamos los proyectos. Al final la comunicación es todo, ¿no? Claro, por ejemplo, un caso que suele ser bastante habitual es el no saber decir que no, ¿no? Tú te enfrentas, por ejemplo, a un cliente que te pide un trabajo que encima sabes que paga mal o encima es un cliente que es bastante conflictivo y muchas veces por no saber decir que no te metes en una dinámica que te absorbe tiempo y encima te genera conflictos emocionales. Es decir, oye, ¿por qué no le he dicho que no? Si sé que este cliente no me paga bien, si sé que este cliente me da más problemas que beneficios. La gestión del no también es importante, ¿no? En el saber comunicar y decir, oye, mira, tengo mucho trabajo, deja que te busco a alguien, aunque sea dar una alternativa, ¿no? Correcto. Decir que no está relacionado directamente con marcar límites. Y cuando marcamos los límites también tiene mucho que ver con nuestro nivel de autoestima y con nuestra gestión emocional. Todo está relacionado, por eso es 360. Al final, todo lo que no somos capaces de decir que no, todos aquellos límites que no podemos poner, nos están afectando a nosotros directamente, porque los límites no son para los otros, los límites son para ti, para tú poder conservar tu espacio de tranquilidad. Sé un montón de veces que no sabemos decir que no, sobre todo en entornos familiares o en entornos laborales. Y Claro. al final te ves realizando cosas y actividades, metido en compromisos en los que realmente no quieres estar. Y esto nos afecta directamente a nuestro nivel de autoestima, cómo nos percibimos a nosotros mismos y a la seguridad que tenemos a la hora de poder conservar nuestros espacios de energía. Entonces es vital. Bueno, Es y todos conocemos a alguien que no te sabe decir que no, ¿no? Siempre es amigo y dice, hombre, es que me piden siempre que les ayude en esto, les ayude en lo otro, una mudanza, pintar una casa, lo que sea, y no saben decir que no, ¿no? Y eso también, esa forma de comunicar es decir, mira, no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y tampoco te genera enemistades si realmente lo dices desde el punto claro de decir, oye, es que tengo también mi vida. Claro, al final aquí hay un tema de gestión emocional, de diálogo interno y de este miedo. Al final todo se traduce en miedo. El estrés y la ansiedad es el producto del miedo. Entonces, cuando tenemos ese diálogo interno que nos lleva a pensar y a elaborar
posibles situaciones futuras, ¿no? ¿Qué podrán decir? ¿Qué dirán? Fíjate si ahora digo que no, ¿qué pensarán? Ese diálogo interno es una de las cosas que vamos a tratar en el certificado porque es fundamental. A partir de ahí parte todo. A partir de ahí fluye la comunicación. Si tu diálogo interno es acorde a lo que tú quieres, a tus valores, a tus criterios, a tus necesidades de vida, va a ser mucho más fácil que puedas poner límites y decir que no. Y luego está, evidentemente, la forma en la que lo decimos, las palabras que utilizamos, el tono de voz que utilizamos, el nivel de energía en el que ponemos en eso. Entonces, trabajaremos en el certificado tanto el diálogo interno como técnicas de comunicación con PNL, que es programación neurolingüística, que es la mejor de las técnicas para aprender a comunicarte mejor, para reconocer la otra persona desde qué paradigma está hablando, para que podamos hacer sentir a la otra persona entendida, comprendida, vista, ¿no? Qué necesario es hoy en día, que estamos además en un mundo hipertecnológico en el que las comunicaciones son asincrónicas del todo y entonces se generan esos mensajes, esos fríos, sin carga afectiva y la recepción de esos mensajes no es la que nosotros estamos buscando, no cumplimos con la intencionalidad del mensaje. No sé si queda explicado así. Sí, 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 queda explicado, queda explicado. Por cierto, yo creo, no sé si compartirás conmigo esta reflexión, que muchas veces también quizás nos metemos en jardines, ¿no? Intentamos responder a preguntas a las que no tenemos respuesta o hablar de temas que no sabemos, ¿no? Quizás ahí lo lógico es que prime el sentido común y no lanzarte a un abismo sin saber, por ejemplo, de economía. No voy a hablar de economía si no sé, ¿no? Si me preguntan, digo, pues mira, no lo sé. Claro, ahí está la gestión emocional, ¿no? El cómo nos gestionamos a nivel emocional y esa necesidad, esa creencia que tenemos todos que es necesario dar respuesta de manera inmediata, porque parece que si no damos respuesta de manera inmediata no nos estamos dejando ver o quedamos en un segundo lugar. Y es todo lo contrario, precisamente el darte espacio, el darte tiempo para poder elaborar una respuesta o simplemente para decir, dame un segundo que lo voy a pensar, en este momento no estoy preparado para responder a esto y darte un momento de tiempo. Esto ayuda no solamente a no responder de esta manera y seguramente meterte en jardines, que es lo que estás comentando tú, al final nos metemos en jardines, no sabemos cómo salir, pero también nos ayuda mucho a generar la frustración, a gestionar el enfado, este paso atrás que llamo yo de decir, bueno, ahora mismo no es el momento, no tengo por qué dar respuesta inmediata, voy a reflexionar sobre de qué manera es la mejor de responder a esta persona, ¿no? O qué es lo que yo quiero responder a esta persona, o qué es lo que yo quiero hacer en esta situación. Y tomarte un tiempo, tomarte un momento, darte una vuelta, irte al baño cuando estás en la oficina y decir, ay, un momento, dame un segundito que vengo ahora que se me acaba de olvidar algo importante. Y te das una vuelta por la oficina y reflexionas un poco y vuelves y ya es más beneficioso para ti poder dar una respuesta desde un espacio de tranquilidad. Claro, porque como vivimos en la era de la inmediatez, parece que todo tiene que ser para allá y tenemos que reflexionar, ¿no? Y la pausa es fundamental también para que toda esa información que estamos recibiendo entiendo que se pueda asimilar y luego ofrecer una respuesta acorde, ¿no? A lo que se solicita. Correcto. Y trabajaremos también el silencio en el certificado, porque qué importante es en el mundo de la oratoria, en el mundo de la comunicación, los silencios. Parece que si guardamos un momento de silencio, se genera mucha incomodidad, ¿no? Con el silencio, porque estamos acostumbrados tanto al ruido y a esa inmediatez de la respuesta que tú comentabas ahora, que no sabemos estar en silencio, no sabemos estar callados. De hecho, cuando, por ejemplo, incorporo anatómicamente en el programa, incorporo técnicas de mindfulness, al principio las personas se sienten muy incómodas y parece que los silencios se extienden, ¿no? Parece que un minuto, 2 minutos de mindfulness parece como si duraran 10 minutos, es como que el tiempo es flexible y te parece una eternidad porque estás todo el rato elaborando pensamientos, situaciones, generando elaboraciones de situaciones futuras, de conversaciones, repitiendo rum rum, pensando en lo que tengo que hacer después. Y esto nos genera muchísima frustración, nos genera mucha ansiedad. Entonces, el silencio es fundamental para poder elaborar un mensaje pausado, tranquilo, que se entienda mejor y que la persona cuando lo recibe, lo reciba desde una posición más calmada, desde un mensaje más claro, más definido.
y al final el silencio es súper importante. No por hablar más rápido o hablar más alto, eres mejor comunicador, mejor comunicadora, ni mejor profesional, está claro. No, y al final también es cierto que es necesario aprender a hacerlo, es necesario dentro de una técnica de storytelling, que es otra de las cosas que vamos a aprender en el certificado, el saber cómo modular tu tono de voz, la vibración, la velocidad y así poder lanzar un mensaje que tenga más sentido, ¿no? Porque estos mensajes, tú no sé si te acuerdas en la universidad, aquellos profesores, esto yo creo que ahora cada vez pasa menos, ¿no? Pero aquellos profesores que tenían ese mismo tono de voz durante aquella hora, que eran muy soporíferos. Sí, Entonces aprenderemos a cómo modular y a cómo dar velocidad, cómo dar acción al mensaje para que ese mensaje pueda llegar de una manera más eficaz a la persona, a la audiencia que te está escuchando. claro, un profesor de física, ahora que dices este ejemplo, un profesor de física que dice, un coche se dirige a otro y se van a chocar en 10 metros, ¿a qué velocidad van? Si un profesor de física te dice, un coche se dirige a otro y van a 10 metros, ya genera un poco de interés, de tensión, dice, oye, a ver qué va a pasar, ¿no? La velocidad a la que Claro, van. Claro, claro, ya claro. si sumas Al exacto el mensaje, final el tono, ¿no? Al tipo de mensaje, pues yo creo que genera un poquito más de expectación. correcto. Y al final generas también emoción, porque Mm, al final el mensaje, los mensajes que tienen una carga emocional llegan mucho más. Está estudiado que al final a nivel cognitivo las áreas del cerebro que se activan cuando tú estás contando una historia y esa historia tiene una carga emocional son mayores que cuando simplemente estás contando datos. Estás diciendo, pues, este mensaje que tú estabas dando ahora, se dirige un coche a tal velocidad y se encuentran en un cruce con el otro y al final esto no va a generar el impacto emocional que genera una historia bien contada, ¿no? Con una carga de palabras. Hay una cosa interesante que se llaman sistemas representativos, mm, que es la forma en la que nosotros comprendemos la comunicación. Cada uno tenemos un sistema representativo principal. Hay personas que son muy auditivas, entonces les gustan mucho los audiolibros y les encanta escuchar cómo poder montar una mesa de IKEA, por ejemplo. Sin embargo, hay personas que son más visuales y pueden hacerlo desde ver vídeos, desde ver tutoriales, les encantan las imágenes. Y hay otras personas que son más kinestésicas, que son más emocionales, que entienden la información desde la emoción. Si sabes reconocer cuál es el sistema principal, el sistema representativo principal de tu interlocutor, es mucho más fácil que esa persona te pueda entender si tú modelas tu comunicación, tu mensaje desde ese sistema representativo. Entonces, si yo reconozco que tú eres una persona visual, será mucho más sencillo que yo te explique desde verbos y adjetivos que tienen que ver con la parte visual. claro. Entonces, esto yo siempre lo cuento porque cuando yo descubrí esto hace más de 10 años con la PNL, cambié la forma en la que me comunicaba con mi hermana. Mi hermana y yo no nos entendíamos, nos adoramos, pero es que era imposible entendernos. Y estábamos todo el rato en conflicto. Pero claro, es que ella me decía, es que no escuchas lo que te digo, y yo le decía, es que mira lo que te estoy contando. Claro. Entonces, no nos entendíamos porque ella quería que yo la escuchara y yo le pedía que ella me viera. Y entonces, cuando modelé y empecé a hablar desde su sistema representativo más auditivo, pues las conversaciones fluyen de otra manera, nos entendemos mucho mejor. Es algo muy sencillo, pero que tiene un impacto y un beneficio increíble. Bueno, y como todo es cuestión de aprendizaje, ¿verdad? O sea, la gente piensa y dice, bueno, pero es que claro, qué difícil ahora cambiar mi forma de comunicar. Bueno, realmente simplemente es aprender, adaptarse y poco a poco modelar. Claro, pero al final yo creo que el foco y el objetivo está en tu propio beneficio, ¿no? Porque al final no podemos perder de vista que somos egoístas y al final queremos conseguir nuestros objetivos y queremos que la persona nos entienda y queremos influir en las personas, queremos liderar, nos encanta que las personas nos escuchen, ¿no? Qué importante es cuando estamos en una reunión que tú emprendas un mensaje, alces tu voz y que el resto de la gente te escuche. Porque hay muchas veces, ¿no? En reuniones, esto suele pasar mucho en reuniones de trabajo, que comentas algo y eso quedó en el limbo, en el vacío, y luego otra persona lo recoge, lo comunica de otra manera y de repente esa idea sí ha servido. Claro. Entonces tú quieres eso, tú quieres que realmente tu objetivo, tu mensaje, tu proyecto, tu idea llegue a las personas y que las personas lo reconozcan y lo pongan en valor. Entonces al final no es una cuestión tanto de hacer un esfuerzo gordo,
hacer un cambio trascendental. Simplemente es incorporar pequeñas cosas, pequeñas técnicas de una manera sencilla y práctica, y llega un momento en el que los tienes incorporado y no necesitas pensar en ello, ¿no? Es como aprender a conducir. Los que hemos aprendido a conducir, que yo creo que mucha gente conduce, al principio tenías que pensar mucho, ¿no? Tenías que pensar mucho en qué es lo que tenías que hacer, cómo tenías que meter la marcha, cuándo tenías que pisar el embrague. Sin embargo, ahora lo haces de una manera automática, tan automática que a veces llegas a casa cuando ibas a ir al Claro. supermercado porque vas concentrado y parece que vas en automático. Entonces se trata de eso, pequeños cambios, pequeñas tips, pequeñas cosas que te van acercando y como a la hora de practicar tú te vas dando cuenta que la respuesta que obtienes es distinta, eso gusta y al final lo terminas aplicando de una manera más... Sí, más ahora sencilla. no encuentro la palabra, pero más Sí, rutinaria, ¿no? vale, exactamente. Bueno, una de las respuestas a las que pues, da solución, ¿no?, en esta formación es por qué algunos líderes inspiran y otros pasan desapercibidos. Bueno, yo creo que el liderazgo está mal entendido. Es decir, yo creo que es el negocio más prolífico en libros de autoayuda porque creo que ninguno de los liderazgos funciona siempre y cuando este liderazgo no te permita un nivel de autoconocimiento importante de ti mismo. Porque al final el objetivo del líder no es obtener beneficios, no es hacer que la plantilla sea más productiva. El objetivo del líder es ayudar a las personas a crecer en sus puestos de trabajo como profesionales y como personas para que esos profesionales se puedan desarrollar y puedan generar un impacto positivo en la empresa que genera beneficios y genera números y genera alcanzar objetivos. El liderazgo tiene que partir siempre de un nivel de autoconocimiento y un nivel de gestión emocional, de inteligencia emocional alto. En tanto en cuanto esto te permita no responder desde la emoción y desde el ego a tu equipo. Luego, el líder, dentro de que sí es el guía, es el que marca el destino, es el que marca el camino, no es el protagonista de la historia. Y en este sentido creo que es lo que está mal entendido, porque tenemos Claro. ese concepto de líder, de héroe, ¿no? De esa Sí. persona que tiene una personalidad arrolladora y que genera esa división de o conmigo o sin mí o estoy muy lejos de ti. El líder no tiene nada que ver con eso en realidad. Bueno, hablando del curso de esta certificación en comunicación efectiva 360, si no me equivoco, comienza este 22 de marzo. ¿A quién va dirigida? Bueno, va dirigida sobre todo a personas que tengan aspiraciones de querer comunicarse mejor o que tengan problemas a la hora de comunicarse. Personas que tengan miedo escénico, que tengan pánico a la hora de hablar, que no estén seguros de sí mismos a la hora de poder comunicar. Personas, pues empresarios, gente que tenga equipos, que se vea que no está sacando el máximo de su equipo. Directivos, líderes de equipo, personas del mundo de la empresa que quieran mejorar en este aspecto. Luego tenemos dos módulos extra, uno para gestión de equipos, ventas y negociación avanzada. Y tenemos otro módulo para comunicación institucional y política, porque es cierto que muchos empresarios de las islas se ven envueltos en asociaciones de empresarios, teniendo que gestionar eh, eh, comunicaciones con las instituciones y es necesario que sepamos cómo abordar estos contextos de manera que podamos obtener el mayor beneficio para las asociaciones en las que colaboramos y para nuestras empresas. Bueno, está claro que es una formación amplia que cuenta con un equipo importante, ¿no?, que también has creado para poder dar toda esta formación y bueno, que se va a desarrollar en estos siguientes meses y que entiendo pues que todos aquellos que quieran ahora mismo apuntarse a Lorena, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, pues pueden hacerlo en LinkedIn, en mi perfil de LinkedIn está toda la información, también tenemos el canal de TikTok donde tienen toda la información y pueden escribirme a lorenagarcia@atomicamente.com para pedir la información, descargarse el dossier y poder matricularse sin ningún problema. O llamarme por teléfono, si la gente prefiere el número de teléfono, también pueden llamarnos por teléfono. Bueno, en atomicamente.com encuentran el dato también, ¿no?, del contacto telefónico y ahí Efectivamente. no hay ningún problema. Por cierto, que es atómicamente.
Bueno, atómicamente es una metodología que he creado a lo largo de los años y la he creado sin saberlo. Fíjate estas cosas que hacemos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo empecé a formarme con técnicas de coaching para equipos en el mundo de la empresa y esta herramienta me hizo explotar la cabeza porque dije, wow, esto si me lo aplico a mí, a mi propia vida, ¿cómo sería? ¿No? Y empecé un poco a investigar y empecé a formarme. Tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos un año y ahí hice también la certificación de Life Coaching y fui avanzando poco a poco sin la intención de dedicarme al coaching y de dedicarme al tema del mundo del crecimiento personal. Lo hacía más por una necesidad de autogestión personal porque las soluciones que encontraba me generaban dependencia, ¿no? Es esto de ir al psicólogo, al terapeuta y que te digan, uff, tu problema es muy gordo y ven todas las semanas y ya veremos a ver cómo avanzamos. Y tenía la sensación de que yo no era dueña de mi propio proyecto y yo no sabía en qué punto estaba, no podía medir cuál era mi avance. Entonces, a raíz de estas formaciones, del life coaching, de la PNL, estas formaciones requieren un periodo de prácticas con clientes de manera gratuita. Estos clientes me traían otros clientes y con el boca a boca empecé a atender personas y con esta imposibilidad de que yo me dedicaba al mundo de la empresa y yo trabajaba por cuenta ajena, de no poder atender de manera continuada a clientes, creé una metodología dentro de en 90 días, que es el tiempo en el que tú puedes generar cambios en tu vida, sentarlos e integrarlos, una metodología en la que poder explorar todas las áreas de vida de la persona aplicando estas técnicas, aplicando el área energética para poder incrementar tu nivel de energía, saber reconocer qué es lo que te incrementa a ti el nivel de energía, a tratar el área personal para que nos podamos quitar este polvo del camino de todas estas experiencias, empezar a contarnos una historia más amable de nosotros mismos, practicar técnicas de modelado de la excelencia, en tener una mente estratégica que te permita obtener más opciones y tener más oportunidades, entrenar un pensamiento sistémico, ¿no? Y dejar esta forma que tenemos de pensar mecanicista de si es A, luego B, y introduzco técnicas de hipnoterapia y al final, con el paso de los años y revisando el trabajo que yo había hecho, dije, fíjate que tengo una metodología en la que he ido incluyendo todas las cosas que he ido estudiando a lo largo de los años y funciona porque ninguno de mis clientes ha vuelto. Claro, Esta es una de las cosas que más diferencian atómicamente. Nuestro objetivo es que los clientes no vuelvan. claro. No queremos que vuelvan, queremos que las personas aprendan el uso de la técnica detrás para que las personas puedan ser interdependientes, no necesiten muletas emocionales ni terapéuticas y que se puedan autogestionar. Y después ya que aprendan otras cosas, que aprendan mindfulness o que aprendan y que profundicen en otras técnicas que les haya gustado. Esa es la idea, esa es la filosofía de Atómicamente, que se llama así por un principio de la física cuántica que dice que el observador condiciona lo observado. Entonces, si tú eres capaz de condicionar lo observado, de condicionar tu propia vida, ¿cómo será el poder condicionarlo a tu favor? Claro. Y esta es la filosofía de la metodología. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues Lorena, tenemos que terminar. Te quiero preguntar también para acabar, para ti, ¿qué referente de buena comunicación tienes? No sé, siempre se habla, por ejemplo, de Obama, que es un hombre que siempre llegaba, ¿no? Su forma de moverse, de hablar, el tono, la pausa. No sé si tienes algún referente masculino o femenino a la hora de comunicar que tú digas, oye, pues mira, es una persona que se ve que comunica bien y que su mensaje siempre llegaba. A mí me gusta mucho Nayib Bukele. Me gusta mucho cómo comunica. Tiene un storytelling bestial a la hora de comunicar, el cómo narra la historia que quiere narrar. Tiene una expresión corporal increíble a la hora de comunicar y la verdad es que creo que es un modelo a seguir, independientemente de que luego el Sí, contenido o lo que exacto, sí, fuera sí. no... Estamos hablando del mensaje que da, que cómo lo hace Efectivamente. llegar, exactamente, sí. Y Que... luego, como mujer, me gusta mucho cómo comunica Meloni. Dentro de que hay una parte que
igual con la que no resueno tanto, y es esta necesidad de las mujeres de adquirir patrones masculinos para dar fuerza al mensaje, que a ella le funciona y creo que en el contexto en el que se mueve le es muy necesario. Y sin embargo, no creo yo que las mujeres necesitemos adquirir patrones masculinos para que Claro. nuestro mensaje llegue, porque creo que nuestra potencia y nuestra feminidad hace que el mensaje llegue de una manera mucho más directa y a nivel emocional, a nivel de comprensivo, mucho mejor. Sin duda. Entonces, estos serían mis dos referentes. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con ese último resumen y como siempre un placer charlar contigo, saber un poquito más sobre esa certificación en comunicación efectiva 360, 22 de marzo en atómicamente.com. Todas aquellas personas que quieran más información ahí la van a encontrar. Y Lorena García, creadora de este proyecto y de Atómicamente, un placer verte, escucharte y bueno, que todo vaya maravillosamente bien y que surja y que fluya con soltura, como decía una amiga mía. Muchísimas gracias, José Luis, un placer. Cuídate, hasta Hasta pronto. luego.